Buen día, muchachos. Ahora continuamos con la charla sobre las metodologías de planificación participativa más conocidas y usuales. En la sesión semanal pasada platicamos que existen cuatro tipos principalmente, que son el diagnóstico rápido participativo, el diagnóstico de sistemas agrarios, la planificación de proyectos orientados por objetivos y la planificación estratégica. En esta semana nos vamos a concentrar en particular en el diagnóstico rápido participativo. Aquí podrán ustedes leer el propósito general del diagnóstico rápido participativo, que es la obtención directa de información primaria o de terreno para el conocimiento crítico de la realidad y la sistematización participativa de experiencias a lo largo de procesos participativos amplios. Bueno, en términos generales, el diagnóstico rápido participativo es una técnica que nos permite recoger información que no sea superficial ni tampoco muy exhaustiva, como son otras técnicas, como lo permiten otras técnicas. Por ejemplo, para obtener una información exhaustiva se requiere mucho tiempo, el equipo tiene que permanecer mucho tiempo en una comunidad, pero esto implica costos, tiempo, etcétera, etcétera. Por el contrario, un levantamiento superficial rápido a través de encuestas nos genera información tal vez poco confiable, ¿sí? Algo superficial. Entonces, en este caso, el diagnóstico rápido participativo se sitúa en el punto intermedio. Ahora bien, las técnicas del desarrollo participativo rápido se apoyan básicamente en cinco pilares o tiene cinco componentes principales, que son la entrevista semiestructurada. Esto implica la interacción entre grupos, la triangulación, la observación participante, la interpretación hermenéutica y la visualización conjunta de la información. Seguramente con las exposiciones que ya hemos tenido de parte de los equipos, ya se habrán dado cuenta que esto ya lo han tocado de cierta manera. Por ejemplo, en el equipo 1 se hablaba sobre la triangulación de la información, sobre aplicar diferentes técnicas para verificar o corroborar determinada información. ¿Sí? También la interpretación hermenéutica, que hemos dicho que es una metodología o una técnica de interpretar información tanto verbal como no verbal. Bueno, vamos a revisar cada uno de estos elementos en específico. El primer elemento es la interacción entre grupos. Recordemos que la base son las entrevistas semiestructuradas. Entonces, al momento de aplicar las entrevistas, se pueden iniciar en pequeños grupos, ¿sí? De acuerdo a cierto criterio. Una vez que se tiene la información de estos pequeños grupos, la información se puede compartir en una plenaria en donde estén los otros grupos que se han formado. ¿Cuál es la intención de compartir la información en pleno o en una reunión? Bueno, básicamente lo que nos va a permitir es triangular la información, es compartir la información que se ha generado en los diferentes grupos, lo cual también nos va a permitir generar los consensos, generar los acuerdos, ¿sí? Para generar los acuerdos se necesita observar los diferentes puntos de vista, observar y escuchar diferentes puntos o diferentes enfoques de un determinado problema. Las entrevistas y la visualización se pueden realizar al principio de un diagnóstico rápido, con pequeños grupos, como hemos mencionado.
No obstante, las imágenes, las gráficas que se van generando se muestran en reuniones plenarias donde participan otros grupos o en talleres. El objetivo de esta forma de trabajar, el objetivo de llevar a plenaria la información, las imágenes o las gráficas, es verificar continuamente la información. Esto es, en términos más simples, cruzar o triangular la información. Con ello, favorecer la interacción de las diferentes percepciones de la realidad para intentar llegar, como hemos dicho, a propuestas de cambios consensuadas a nivel grupal. El análisis de la realidad se realiza, por tanto, a partir de gráficas, imágenes o visualizaciones en general que se van construyendo y reinterpretando continuamente en grupos cada vez más numerosos que interaccionan entre sí. Ahora el elemento observación participante. Como ya lo hemos mencionado, el investigador debe observar y participar de la realidad que está investigando, porque precisamente la investigación, acción, parte de que se rompe con este esquema de la separación entre sujeto y objeto. En este sentido, para poder hacer las dos cosas entre observar y participar en la realidad, hay que repartir los roles dentro de un equipo de investigación o dentro de un equipo de trabajo. Esto es, va a haber personas o miembros del equipo que van a ser facilitadores y van a haber miembros del equipo que van a ser observadores. Los facilitadores, creo que ya no hay necesidad de mencionar su rol, ¿verdad? Es la de animar a la participación, ser el factor dinamizante de las reuniones, etcétera. Ahora vamos a concentrarnos en lo que deben hacer los observadores. Por su parte, los observadores deben registrar la información útil que se vaya generando en las reuniones, no solo las conclusiones que se deriven de una charla, de una plática, sino también de información verbal y no verbal que se vaya generando durante los análisis. En particular, se requiere información que se relacione con los participantes, es decir, el observador debe ser perspicaz para poder anotar las relaciones que existen entre los líderes o desde el principio identificar quiénes son los líderes, la presencia de conflictos entre grupos, etcétera. Los primeros elementos que hemos descrito nos llevan a una conclusión parcial, nos llevan a definir lo que es la visualización conjunta de la información, que es precisamente el eje principal de las técnicas de desarrollo de diagnóstico rápido participativo. Recuerden todo lo que acabo de mencionar. El facilitador y los observadores registran no solo las ideas, son también las emociones, la expresión no verbal. A su vez, los comentarios, las opiniones de un grupo de personas entrevistadas y que estas opiniones o estos comentarios se vayan expresando a través de dibujos, gráficos, esquemas, palabras, matrices, etcétera, etcétera. ¿Sí? Todo esto, todos los primeros 4 elementos que mencionamos, nos permite observar la información de manera integral, de manera completa. Al presentar la visualización conjunta de la información, al hacerlo de manera integral, se ganan ciertas ventajas. Una primera ventaja es que con ello se puede ganar la confianza
de los participantes. Esto es, se genera la confianza entre comunidad y grupo de investigación y también confianza entre los mismos participantes. También se facilita la interpretación de la realidad desde diferentes percepciones. Cuando podamos expresar las ideas de manera gráfica o en esquemas o dibujos, tal vez se pueda interpretar mejor la perspectiva de las otras personas, que tal vez no sean tan fáciles de entender con el lenguaje verbal, como la ubicación de la fauna, como la ubicación de la flora, etc. También con ello se permite la devolución de la información a los entrevistados, que también es una característica que habíamos comentado de estas técnicas de participación, que la información no se queda en el investigador o grupo investigador, sino que es compartida entre los participantes u objetos de estudio con los investigadores o los sujetos. La visualización de la información en gráficas, en imágenes, crea un foco de atención que ayuda a seguir las presentaciones y que va motivando a la participación. De esta manera también genera una memoria colectiva de las ideas y los procesos del grupo. Y finalmente genera sinergias, ya que los aportes individuales adquieren un nuevo significado al aparecer junto a las ideas de los otros. ¿Sí? Genera conexiones. Al momento en que una persona propone una idea, puede generar la conexión con las propuestas de otras personas o de otros grupos. De manera práctica, ¿qué técnicas en específico se pueden utilizar para hacer estos diagnósticos rápidos? Bueno, pudiera haber una gran variedad, pero aquí hacemos un resumen de los que pudiéramos utilizar, mismos que algunos de sus compañeros, algunos de los equipos ya han explicado en las clases que hemos tenido. Por ejemplo, las líneas de tendencia o los mapas de ubicación de, como decía, de la flora o de la fauna. También tenemos calendarios de actividades que seguramente los vamos a explicar con más detalle en próximas sesiones. Los juegos sociológicos, los transectos, las cronologías históricas, los diagramas históricos o los diagramas de Venn. Finalmente, sobre el contenido propuesto del diagnóstico que se ha de presentar al final del semestre, pudiera contener estos aspectos o áreas, los aspectos históricos, los aspectos de geografía, ecología, aspectos sociales o aspectos económicos. Dentro de cada uno de estos aspectos, ustedes pueden utilizar diferentes técnicas, mínimamente dos, pudieran ser más técnicas las que pueden ustedes utilizar. Por ejemplo, en el caso de aspecto histórico, pueden utilizar las líneas de tendencia, los cambios que han existido respecto a un evento o a un fenómeno en la comunidad. En el aspecto geográfico se pueden utilizar los mapas, como el mapeo participativo de espacio, la ubicación de los recursos de la comunidad. En el aspecto económico se pueden utilizar las líneas de tiempo, los estudios de la unidad de producción, etcétera, etcétera. No me voy a detener por ahora a explicar cada una de las técnicas, dado que en las sesiones los equipos respectivos van a ir detallando cada una de estas técnicas. Y como decía, ustedes pueden utilizar dos o más técnicas para cada una de estas áreas en específico.
Bueno, pues muchas gracias por su asistencia, por escucharme en, en estos videos de sesiones semanales.